nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se crea la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes la pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos al salmo. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos invita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza.
No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En este 13º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone a nuestra reflexión 2 milagros que realizó Jesucristo en favor de 2 mujeres. Una, considerada impura porque padecía de hemorragia o flujo de sangre durante 12 años. Y la otra, una niña de 12 años recién muerta. La sangre y la muerte eran motivos de impureza legal. Así es que el que entraba en contacto con estas personas caía en una impureza, según la doctrina rabínica. Aquí ya vemos un comportamiento de Jesucristo que llama la atención, porque él se dejó tocar por una y a la otra la tocó. O sea que las 2 tuvieron contacto con Jesucristo. Es decir, sangre y muerte eran motivos de exclusión, ¿verdad? En ese tiempo. Son 2 mujeres excluidas por la sociedad. Pues hoy también hay personas excluidas. Y es triste decirlo, excluidas por la Iglesia, por su pecado, y también excluidas en la sociedad. Pero es un tema que es un poco difícil, delicado tocar, simplemente lo dejo ahí mencionado. Lo que sigue es descubrir qué nos quiere enseñar Jesucristo con este episodio. Cuando era estudiante, mis maestros, siguiendo una enseñanza de San José María Escrivá de Balaguer, decían que para sacarle provecho a los textos del Evangelio, uno tiene que leerlos considerándose un personaje más dentro de la escena. Y esto es muy interesante, ¿eh? ¿Qué habría aprendido usted si hubiese estado en ese momento? ¿Cómo había calificado usted la actitud de esa mujer? ¿Qué habrá pensado ustedes de Jesucristo que les dice a esas personas que saben, porque la gente sí distingue cuando uno está muerto y está dormido, ¿no? Hay bastante diferencia. ¿Qué habría pensado ustedes de esas personas que se reían cuando Jesús les dijo, oye, no está muerta, está dormida? Entonces, qué bien, qué bueno, qué bien nos hace meternos en la escena del Evangelio para poder comprender, y este es el consejo cuando uno lee la Biblia, pues un protagonista más ahí en la escena, y sirve mucho, ayuda muchísimo. Bueno, pues de este Evangelio, metidos como un personaje más, al menos podemos sacar unas 3 ideas. La primera, en base a esas palabras de Jesucristo, óyeme niña, levántate, talita cum, levántate. Marcos, a lo largo de su Evangelio y en este pasaje concretamente, pues nos aumenta un poco más de información que nos quiere dar Jesucristo, ¿verdad? Y nos muestra cómo el misterio del reino se refleja en el poder que Jesucristo tiene sobre la multitud lo sigue a Jesucristo. Nos dice el Evangelio que se fue al otro lado del lago y se encontró con una multitud ávida de su enseñanza. También Jesús tiene poder sobre sus discípulos. Después de que Jesús hace el milagro, pues los discípulos se quedan desconcertados y crece como que la idea de que los discípulos no entienden a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo, entre comillas, ¿no?, se impone a la mentalidad de sus discípulos, y a los discípulos no les queda otra alternativa que cambiar la idea que tienen sobre el Mesías. De lo contrario, tendrían que separarse de Jesucristo. Y sobre todo, el Evangelio nos muestra el poder que tiene Jesucristo, ¿verdad?, en favor de los excluidos y los marginados, como ya decíamos. Al mismo tiempo, en la medida que este poder se manifiesta, aumenta en los discípulos la incapacidad de comprender lo que Jesucristo realmente hace. Y sí, a todos, en todos los tiempos, nos desconcierta el comportamiento de Jesús, ¿no? Entonces, pero sobre todo a nivel espiritual, la enseñanza para nosotros es, podemos tomar estas palabras que le dice Jesucristo a la niña, óyeme niña, levántate, como dichas a nosotros. Seguramente nosotros también tenemos de qué levantarnos. Y es la invitación que nos hace el Señor.
Levántate de la pereza en la que vives. Levántate del desánimo, del desaliento. Levántate de la comodidad. Levántate de la falta de afán apostólico. Levántate del pecado, en definitiva. Solo Jesús tiene poder para levantarnos, pero Jesús lógicamente necesita de nuestra colaboración. Si no, Jesús no puede hacer nada. Miren, aquí está claro cuál la fe que tiene este hombre, el de la sinagoga, Jairo, que le pide por la vida por la salud de su hija. Y Jesús, al final de los milagros, deja muy claro que si no hubiese sido por la fe tanto del jefe de la sinagoga como por la fe de esta mujer que le lleva a tocar a Jesucristo, el milagro habría sido imposible. Entonces Jesús sí necesita nuestra colaboración para poder actuar en favor nuestro. En segundo lugar, fijémonos en el razonamiento de la mujer ante Jesucristo, ¿no? La mujer había escuchado hablar de Jesucristo. Y bueno, tiene la dicha de encontrarse con Jesucristo, pero ella sabía su condición. Y al encontrarse con Jesucristo renueva su esperanza, la esperanza de ser sanada, de ser curada, de ser liberada de esa enfermedad. Pero también para ella es un riesgo. La esperanza de esta mujer se expresa en la frase: si consigo tan solo tocar su manto, seré curada, dice. Pero era un riesgo meterse, porque si la descubrían, ya dijimos que era considerada impura, ¿verdad? Y no solamente ella la impura, sino que si esa mujer en la multitud, metida en la multitud, a toda persona a la que logre tocar, la convierte en una persona impura. Y si la descubrían, por exigencia de la ley, esa mujer tiene que ser apartada y lapidada. Ella corre el riesgo de que le suceda esto, ¿verdad? Y efectivamente toca el manto de Jesucristo. La mujer se mete en medio de la gente que apretujaba a Jesús por todas partes y casi sin ser vista, toca a Jesús. La reacción de Jesucristo: ¿quién me ha tocado? Y ahí vemos un pequeño desacuerdo entre Jesucristo y los discípulos. Pero si todos te apretujan, ¿cómo se te ocurre preguntar quién me ha tocado? Y también vemos por otra parte una sensibilidad especial de Jesucristo. Jesucristo no siente como sentimos nosotros. Él tiene una sensibilidad especial. Es decir, no ve quién le toca, pero sabe que le toca. Jesús sintió que ha salido de él una fuerza especial, una fuerza curativa, dice el Evangelio. Y el diálogo después que sigue entre Jesús y la mujer curada por la fe. La mujer se ha dado cuenta de que ha sido descubierta. Es para ella un momento difícil y peligroso. Por lo que dije, ¿no? Según la creencia de la época, una mujer impura, que como aquella mujer se mete en medio de la gente, contaminaba a todos tocándolos simplemente. Por esto el castigo podía ser la lapidación. No obstante, y esto es lo importante, la mujer es capaz, ¿verdad? Tiene el valor de asumir lo que ha hecho. Y se acerca temblorosa de Jesucristo y le dice: yo te toqué. ¿No? Y fíjense el premio, ¿no? Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Aquí, aplicado a nuestra vida personal, ¿no? ¿Cuántas veces escondemos nuestras miserias? ¿Cuántas veces escondemos nuestros fallos? ¿No? Ojalá no los conozca nadie. Y Jesús nos enseña: tienes que tener valor de reconocer lo que has hecho. Primero tienes que arriesgarte, ¿no? Se arriesgó esta mujer. Luego tienes que reconocer lo que has hecho. Ella hizo algo malo según la ley, ¿no? Y Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Pero esta expresión nos puede resultar a nosotros así, bueno, sencilla de entender, pero recuerden, era una persona marginada, era una mujer excluida, sin familia, sin sociedad, sin derechos, sin nada. Y Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha salvado. O sea, de la postración, del olvido, de la marginación, Jesús la hace de la familia de Dios. Hija, tu fe te ha salvado. Es grandioso, ¿no? Pues por eso, cuando uno reconoce la debilidad, cuando uno reconoce el pecado, Jesús nos dice lo mismo: venga, hijo, tu fe te ha salvado. Nos devuelve la gracia, nos devuelve la vida. Con la palabra hija, Jesús acoge a la mujer, decíamos, en la nueva familia. Bueno, pues, finalmente, lo que dijimos, ¿no? O mejor, aplicado también otra aplicación a nuestra vida espiritual, pues nosotros no solamente tenemos la oportunidad de tocar a Jesús. Nosotros, uno podría decir: oiga, sí, pero yo quisiera encontrarme con Jesucristo para tocarlo también y sanarme de esta enfermedad, de esta debilidad, de este pecado, de esta pereza,
de este egoísmo, esta soberbia que tengo, ¿no? Pero usted y yo podemos hacer mucho más que tocar a Jesucristo. Usted y yo podemos comer a Jesucristo. Hay bastante diferencia entre tocarle el manto y meterlo a mi corazón, pues, ¿o no? Pero que no lo hagas, no quedarás curado, pues. Si esta mujer con solo tocarle, con fe se curó, ¿qué pasará si tú con fe y amor comulgas a Jesucristo? Y mucha gente renuncia a esta experiencia grandiosa de ir más allá del simple hecho de tocarlo, alimentarnos con su cuerpo. Entonces la invitación a que nosotros pues replanteemos nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Estos personajes del Evangelio nos dejan tantas enseñanzas, ¿verdad? Que si nosotros pues las asumimos, seguro que nos será mejor, mucho mejor en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos conceda la gracia de reconocer su poder, su soberanía, y sobre todo nos conceda la gracia de reconocernos pues a veces enfermos, otras veces más que enfermos, muertos, y que en esa relación cercana e íntima con el Señor, si es que lo buscamos de veras, vamos a sanar y hasta vamos a resucitar. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que por su inmensa misericordia nos ha llamado a seguirlo sin importar nuestras condiciones, y digamos con fe: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que vivamos con la libertad que nos mereció Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que han sido ungidos con el ministerio sacerdotal, para que sean hombres de Dios y testigos de su misericordia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que fomenten el diálogo, el entendimiento y la solidaridad con los más pobres, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que con espíritu de pobreza vivamos con exclusividad nuestra opción por el Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades, docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa Nueva Semilla, para que trabajemos con amor, fe, verdad y sabiduría, formando integralmente a nuestros estudiantes, oremos. Te rogamos, óyenos. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre las oraciones de tus fieles, y haz que, siguiendo a Jesús, seamos sus testigos ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido de su misma condición por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias.